Se nos da la función de costo C de x igual a 62.500 más 500x más x al cuadrado, donde C de x es el costo total en dólares y x es el nivel de producción. Queremos responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es el costo en el nivel de producción de 1050? B. ¿Cuál es el costo promedio en el nivel de producción de 1050? C. ¿Cuál es el costo marginal en el nivel de producción de 1050? Y luego D. ¿Cuál es el nivel de producción? ¿Eso minimizará el costo promedio? Y luego E. ¿Cuál es el costo promedio mínimo? Entonces, para comenzar, para determinar el costo o el costo total a un nivel de producción de 1050, queremos evaluar la función de costo en 1050. Entonces esto nos dará C de 1050 es igual a 62.500 más 500 veces 1050 más 1050 al cuadrado. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces el costo total sería de $1.690.000. Parte B. ¿Cuál es el costo promedio en el nivel de producción de 1050? Bueno, la función de costo promedio es igual a la función de costo total dividida por el nivel de producción, o C de x dividido por x. Primero busquemos la función de costo promedio. Al dividir entre un término monomial o único, dividimos cada término en el numerador por el denominador, lo que nos daría 62.500. Dividido por x más 500x dividido por x. Más x al cuadrado dividido por x. Entonces la función de costo promedio es igual a 62.500 dividida por x. Más 500 más x. Y ahora evaluaremos esta función en x es igual a 1050. Y ahora volveremos a la calculadora. Entonces, el costo promedio al centavo más cercano sería de aproximadamente $1.609.52. Parte 100. ¿Cuál es el costo marginal en el nivel de producción de 1050? La función de costo marginal es la derivada de la función de costo, y se usa para aproximar el costo del artículo 10 más 1, por lo que en este caso, nos daría el costo del siguiente artículo cuando el nivel de producción sea de 1050. Primero, la función de costo marginal, C' de x con igual a la derivada de 62.500 sería 0. Más la derivada de 500x, que sería 500. Más la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Ahora evaluaremos esto en x es igual a 1050. Sería 500 más 2.100, lo que nos daría 2.600. Entonces el costo marginal en x es igual. 1050 es $2.600. $2,600. Que, de nuevo, es el costo para producir el siguiente artículo cuando el nivel de producción es de 1050. Parte 500. ¿Cuál es el nivel de producción que minimizará el costo promedio? Volviendo a la parte B, observe cómo esta es la función de costo promedio. Para minimizar esta función, primero queremos encontrar los números críticos. Podemos hacer esto de dos maneras. Podemos determinar dónde la derivada de la función de costo promedio es igual a 0 o no está definida, o cuando el costo promedio y el costo marginal son iguales. Avancemos y usemos el método de cálculo aquí. Así que para el siguiente paso encontraremos la derivada de esta función de costo promedio. Pero antes de hacer esto, escribamos este primer término donde este es x del primero en el denominador para que podamos mover esto hacia arriba. Podemos escribir esto como 62.500x a la potencia de 1 negativo.
Entonces la derivada de esto sería igual a negativo 62.500. X a la potencia de negativo 2 más 0 y luego más 1. Que es lo mismo que negativo 62.500. Dividido por X al cuadrado más 1. Y ahora estableceremos esto igual a 0 y resolveremos. Observe cómo esta función no estaría definida cuando X es igual a 0, pero cuando X es igual a 0, el nivel de producción sería 0. Entonces, para resolver esta ecuación aquí, multipliquemos por X al cuadrado, de modo que nos daría un resultado negativo de 62.500 más X al cuadrado es igual a 0. Resolviendo X al cuadrado, tenemos X al cuadrado igual a 62.500. Y ahora varnos a raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Nuevamente, dado que X es el nivel de producción, sabemos que X no puede ser negativo, por lo que aquí solo nos preocupa la raíz cuadrada positiva o principal. Volviendo a la calculadora, la raíz cuadrada de 62.500 of 62,500 es 250. Entonces, solo tenemos un número crítico factible, pero para verificar que con este valor X, esto minimizará la función de costo promedio, necesitábamos usar la primera derivada o segunda prueba derivada. Entonces, sigamos adelante y usemos la segunda prueba derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo en este valor de X. Así que aquí está la primera función derivada, así que si encontramos la segunda función derivada, observe cómo multiplicaríamos por 2 negativos, lo que nos daría 125.000 positivos. X veces al poder de 3 negativos. Y observe que esta segunda función derivada en 250 sería positiva, o mayor que 0, lo que significa que la función es cóncava hacia arriba. Lo cual es una buena noticia porque eso significa que en X es igual a 250, tenemos un valor de función mínimo. Entonces el valor de producción de 250 minimizará el costo promedio. Y finalmente para la última pregunta, o parte E, queremos determinar el costo promedio mínimo. Bueno, nuevamente, la función de costo promedio fue igual a 62.500 dividida por X. Más 500 más X. Y acabamos de descubrir que esta función se minimiza cuando X es igual a 250, por lo que para encontrar el costo promedio mínimo, evaluaremos esta función en X es igual a 250. Observe aquí que tenemos más 750. Entonces el costo promedio mínimo por artículo es de $1,000. Espero que hayas encontrado esto útil.